Buenas tardes, bienvenidos. Antes de comenzar el acto, si bien el otro día en una reunión interna ya guardamos un minuto de silencio, pero este es el primer acto público que va a tener el Ateneo desde el fallecimiento de nuestro vicepresidente, don Luis Gonzalo. Así que le rogaría que guardáramos un minuto de silencio. Muy bien, muchas gracias. A continuación pasamos a la lectura resumida del acta por parte del secretario general, don Antonio Ares. Buenas tardes a todas y a todos. Como secretario general del Ateneo Literario, Artístico y Científico de Cádiz, me corresponde el honor de dar lectura a la memoria de actividades realizadas por esta entidad durante el curso académico 2021-2022. La tan ansiada nueva normalidad se ha ido instalando en nuestras actividades diarias y el Ateneo ha recuperado el curso presencial en su sede. Relatar las actividades desarrolladas por el Ateneo de Cádiz durante este curso vuelve a caracterizarse por la prolífica actividad. Nuestra vida cultural se ha vuelto por sus derroteros previos a la COVID-19. No obstante, nos hemos aprovechado de las otras formas de comunicar a las que la COVID nos obligó. Estamos convencidos de que las nuevas tecnologías nos han abierto un mar de posibilidades que nos hacen llegar a un auditorio sin límites. Podemos sentirnos orgullosos por haber conseguido que el Ateneo, a pesar de las dificultades, siga siendo un referente de la sociedad plural y menesterosa de cambio, ahora más que nunca. Sin temor a equivocarnos, en estos momentos en los que la ciudad parece adormecida, el Ateneo sigue siendo ese referente incansable, ese lugar de consenso y unión en el que pueden proponerse soluciones para propiciar un despertar que pueda ser el espejo de otras épocas de la vida. El maldito destino quiso que la conferencia inaugural del curso no pudiese ser impartida por el profesor Juan Antonio Micó. Desde aquí expresar las más sentidas condolencias en nombre de la familia ateneísta a su viuda e hijo. Durante el curso han ingresado como ateneístas impartiendo conferencias magistrales las siguientes personalidades: Manuel Vizcaíno Fernández, Isaac Ceró Echevarría, Luis Martínez Vázquez de Castro, Justo Juliá Bueno, José Antonio Rodríguez Astorga, Antonio Leopoldo Santiesteban Espejo, Beatriz Sainz Vera, Florencio Ríos Brizuela y Rosario López Doña Brox. En nuestra sede se han presentado 14 libros de autores y autoras de prestigio y se han impartido 10 conferencias magistrales a cargo de personalidades de renombre en los campos de la ciencia, las artes y las letras. En cuanto a los premios que otorga el Ateneo, durante el curso se han entregado los 21º Premio Gaditano del Año en sus diferentes modalidades, acto que tuvo lugar en el Salón de Actos del Colegio de Médicos de Cádiz. Se han desarrollado las diferentes secciones de las tertulias de farmacia, mediación, literatura, política internacional, gastronómica, taurina, vida sana, deportiva, aula de estudios militares, así como el ciclo de mesas redondas y de debate. Hay que destacar la incorporación de la tertulia cinematográfica que lleva por título Tardes y tertulias de cine y en la que se han proyectado 6 películas. Con gran éxito se celebró a final de octubre la Semana de la Ciencia, iniciativa de nuestro compañero Serafín Paso, que contó con personalidades de diferentes campos de la ciencia y que tuvo gran éxito. En diciembre se celebró el concierto navideño con la actuación de Leo Power, Pablo Domínguez y Maliz. Se han firmado un convenio de colaboración con el Colegio de Médicos de Cádiz. En nuestro Ateneo se ha presentado el grupo de trabajo Medicina y Final de la Vida. Se han realizado sendas ofrendas florales en homenaje a Manuel de Falla y a la Constitución de 1812. En nuestra sede ha tenido lugar el Seminario Permanente Internacional de la Historia de la Masonería, organizado por nuestro compañero Ángel Guisado
y que ha contado con nutrida representación internacional. El Ateneo ha participado en el ciclo de conferencias Ciencia, Prensa y Lenguaje, organizado en colaboración con el Colegio de Médicos de Cádiz, la Asociación de la Prensa y el Ayuntamiento, con actividad apoyo a la candidatura de la sede del Congreso de la Lengua Española para 2025. Durante este curso se han desarrollado las actividades de la Cátedra Ateneo UCA, dirigida por la profesora Amelia Rodríguez Martín, y que ha contado con diversas conferencias, presentaciones de libros y la entrega de los premios Cátedra Ateneo de Cádiz UCA a la excelencia académica, a los alumnos más brillantes de la Universidad de Cádiz. La apertura de la cátedra fue en solemne entrega de los terceros premios Cátedra Ateneo de Cádiz a la excelencia académica, otorgados por el Ateneo y la UCA. Contó con una conferencia inaugural titulada La Vuelta al Mundo en tiempos de la primera globalización, impartida por el profesor Manuel Bustos Rodríguez, catedrático de Historia Moderna de la UCA. La clausura del curso tuvo lugar con la ceremonia solemne de entrega del 20º Drago de Oro al profesor Antonio Campos Muñoz en el Salón de Grados de la Facultad de Medicina el 23 de junio de 2022. La entrañable laudatio disertada por Antonio Leopoldo Santiesteban fue el prolegómeno de una magistral conferencia impartida por el premiado con el título La medicina entre dos siglos, vigencias y retos. No quiero dejar de pasar esta sucinta memoria de nuestras actividades del pasado curso para recordar a aquellos que engrandecieron a nuestro Ateneo y que nos han dejado para siempre. A Teodoro Roquete Ferrari, a Manuel Jiménez Cisneros, a Manuel Casanova Fernández, a Alfonso Pérez Alberni y al inigualable Luis Gonzalo González. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Tiene la palabra don Juan Manuel Pérez Dorado para presentar al catedrático profesor Alejandro del Valle Gálvez, que será el encargado de dar la conferencia de apertura de este curso académico. Cuando quiera, Juan Manuel. Con tu venia, presidente. Concedida. Muy brevemente, porque es mucho más interesante lo que nos diráis que lo que pueda decir yo, pero sí quería, ya que me ha pedido que haga una presentación de nuestro ponente de hoy, hacer una digresión que no se limite a lo puramente académico, sino dar algunas pinceladas de lo personal, porque realmente la vida nos ha hecho transitar por caminos que en varias ocasiones se han cruzado y por tanto conozco a Alejandro del Valle mucho más en lo personal que en lo académico, y creo que es interesante a lo mejor que no nos quedemos solamente en el currículum, que lo puede consultar cualquiera porque está en internet, sino dar alguna visión que no está recogida en el listado curricular. Alejandro es malagueño, transcurre su juventud en Fuengirola, termina haciendo el COU en el Colegio del Palo en Málaga con los jesuitas, y directamente de ahí va a la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada. Él tenía una vocación de jurista desde joven y allá que se fue, residiendo durante el tiempo de su carrera universitaria en el Colegio Mayor Loyola, que también de los jesuitas, donde después iría yo 2 años o 3 años después, porque él es un poco mayor que yo, y donde tuve la suerte de que me recogiera como su hermano pequeño. Entonces esto me permitió ver algunas cosas que para mí eran nuevas. Por ejemplo, la gran afición que este hombre tenía a la literatura, que ya era un intelectual desde muy joven, aunque su enfoque intelectual estaba centrado sobre todo en la literatura. Entonces nos introdujo en autores que no habíamos leído, Vicente Alessandre o Julio Cortázar, y él mismo era un buen poeta, escribía continuamente poesía que leía en los círculos que había, o en los círculos que había literarios en el colegio, e incluso escribió una obra de teatro cuyo nombre no recuerdo exactamente, o no sé siquiera si llegó a tenerlo, que ensayamos para representar, pero que luego no fue representada. No sé si por mano de la censura o porque las circunstancias no se dieron, pero ciertamente su vocación intelectual primaria era en el mundo de la literatura.
Después de terminada la carrera, casi inmediatamente se incorporó al Departamento de Derecho Internacional Público de la Universidad de Granada, entonces dirigido por Gil Carlos Rodríguez Iglesias, que volveré a hablar de él muy brevemente después, y empezó su formación para ser profesor de la universidad. Inmediatamente la Universidad de Granada le mandó estaba España a punto de entrar en la Unión Europea, estamos hablando del año 1985, el ingreso de España se produjo en el 86, la universidad le mandó a la Universidad Libre de Bruselas a hacer un curso que se impartía muy prestigioso allí sobre Derecho Comunitario Europeo, allá que se fue, residiendo en la Avenida Luis, en un pisito bajo. Y ahí se cruza nuevamente nuestro camino, porque yo, por consejo de él, fui al Colegio de Europa con una beca de la Junta de Andalucía y estuve cursando el máster del Colegio de Europa de Derecho Comunitario Europeo simultáneamente al tiempo que él estaba en Bruselas. Y nuevamente, cuando a mí me daba la nostalgia, me refugiaba en sus brazos y él me recogía en su pisito de la Avenida Luis. Y allí pasamos un curso magnífico, entrañable, del que tengo muy buenos recuerdos. Entonces él estaba ya introducido en el derecho comunitario europeo, que después desarrolló de forma magistral. Hizo una tesis doctoral sobre el derecho de la cooperación europea, se convirtió en doctor inmediatamente esto fue en el año 88, en el año 91 accedió a una plaza de profesor titular en la Universidad de Granada. Inmediatamente Gil Carlos Rodríguez Iglesias, que era el catedrático de Granada y había sido promovido para juez del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, le llamó para que se incorporara al tribunal como letrado. Estoy hablando de los primeros años 90, era una cosa porque se salía completamente de lo habitual. La presencia de los primeros juristas españoles en el ámbito comunitario, pues Alejandro fue protagonista de esto. Se incorporó como letrado al tribunal, como digo, e inmediatamente Gil Carlos Rodríguez Iglesias fue nombrado presidente del tribunal, que lo fue durante un tiempo bastante largo, y Alejandro fue su jefe de gabinete, por tanto, una presencia fundamental dentro del ámbito del tribunal. Tuvimos la suerte. Entonces estaba yo en la Escuela de Prácticas Jurídicas del Colegio de Abogados de Cádiz. Hicimos a final de curso unas visitas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y Alejandro nos recogió tercer cruce de camino, y para los alumnos del Colegio de Abogados de Cádiz, del curso de Prácticas Forenses, fue una cosa espectacular, porque el mismo presidente del tribunal pues los atendió como si fueran casi colegas, ¿no? Fue una cosa magnífica, digamos, para el recuerdo de todos aquellos alumnos, fantástico. Él estuvo en Luxemburgo desde el año 1991 al 1998, e inmediatamente después volvió al Departamento de Granada, de la Facultad de Derecho de Granada, el Departamento de Derecho Internacional Público, y casi inmediatamente, en el año 2001, optó por la cátedra de Derecho Internacional Público de la Universidad de Cádiz, sacó la cátedra, y desde entonces está aquí, teniendo nosotros la suerte de contar con su presencia, nosotros y los muchísimos alumnos que han pasado por su cátedra y por su enseñanza. No solamente es catedrático de la universidad, sino también lleva la cátedra Jean Monnet desde el año 2006, que es una cosa importantísima desde el punto de vista de la formación en el derecho comunitario europeo. Sí, esto es una institución de muchísimo prestigio, y es una maravilla que lo tengamos a Alejandro presidiendo esta cátedra en la Universidad de Cádiz. Ha sido decano de la Facultad de Derecho, que también se ha implicado en las cuestiones organizativas de los años 2002 al 2004. Ha sido vicerrector de la universidad en el ámbito de relaciones internacionales y cooperación, teniendo un desarrollo importantísimo ese departamento o ese vicerrectorado que hasta entonces prácticamente era inexistente en la Universidad de Cádiz.
Y diré dos cosas más respecto de su currículum académico. Una es que es colaborador habitual del Real Instituto Elcano, donde se cuece mucho o mucha de la doctrina en materia de relaciones internacionales del Estado español, y me consta que en muchas ocasiones, para defender sus posiciones, que son siempre puristas y académicas, tiene que plantar batallas en temas como Gibraltar o en temas como las relaciones hispano-marroquíes, porque no siempre la pretensión de los políticos, que son al final los recepcionarios de lo que se cuece en el Real Instituto Elcano, coincide con lo que los académicos les ponen por delante, y eso da lugar a algunos debates que seguramente son interesantes. Y una segunda es que ha desarrollado su actividad académica en los últimos años, sobre todo en derecho de fronteras, derecho de la inmigración, cosas que están muy cercanas a nosotros. Derecho de las relaciones internacionales de España con Marruecos, y Gibraltar ha sido también uno de los temas que ha tratado y que conoce en profundidad. Y voy a hacer un último apunte también en el ámbito personal, para decir que este hombre, que ha dedicado su vida al estudio del derecho de una forma exponencial, de una forma y magnífica, con grandes resultados, tiene cantidad de publicaciones, cursos, cátedras, máster de Relaciones Internacionales también en la Universidad de Cádiz. También en el ámbito familiar ha tenido un desarrollo importante y ha prestado un servicio impagable a la depauperada pirámide de la población española, porque tiene 4 hijos. Y no todos los que se dedican al estudio pueden decir que han criado a 4 hijos y los han sacado para adelante. Por tanto, yo creo que es un motivo de felicidad poder contar con su presencia, y estoy seguro de que lo que nos va a tratar hoy, que es el tema de Ucrania, que es de plenísima actualidad, pues nos va a servir a todos. Alejandro, muchas gracias, y a lo que digas. Muchas gracias, Juan Manuel. Pues le doy la palabra ahora al profesor Alejandro del Valle, que impartirá la conferencia de apertura, La guerra de Ucrania, consecuencias en el orden internacional y en Europa. Cuando quiera, Alejandro, tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias, señor presidente. Quería especialmente también agradecer al Ateneo pues el que me dé la oportunidad de dirigirme en esta lección inaugural a ustedes para este comienzo del curso académico. Muchísimas gracias, presidente, muchísimas gracias a la Junta Directiva del Ateneo por este gran honor. Y especialmente gracias a Juanma. La verdad es que su elocuencia ha sido hoy apabullante, y me gustaría matizar cosas, pero claro, no tenemos esa ocasión. Hay personas que uno las ve una vez en la vida y ya no las vuelve a ver. Hay personas que las conoce un año y se van, y hay personas que uno, por alguna razón del destino, las ve toda la vida y están con él toda la vida, ¿no? Y la acompañan todo el camino, inexplicablemente, en Granada, en Bruselas, aquí en Cádiz, en Málaga. Entonces, bueno, es una cosa del destino y es un don. Y Juanma pues también me ha permitido conocer a personas extraordinarias en su familia, por mencionar pues a Moncho, a Betty, a Pepe, aquí presentes, a sus hermanas. Y bueno, y también pues por rematar la cuestión personal, hay que decir que Juan Manuel Pérez Dorao nos casó a Inmaculada González, aquí presente, y a mí. O sea que tuve una cuestión, como digo, que debe ser del destino. Muchas gracias, Juan. Para no ocupar más tiempo con estos 3 prolegómenos, pues vamos un poco a la situación. La guerra de Ucrania, consecuencias en el orden internacional y europeo. No se podría hablar todo lo que se debe hablar sobre este tema en pocos minutos. Hay muchos matices, muchas cuestiones. Yo solamente voy a plantear algunas ideas, algunas
dudas, algunas certezas desde un punto de vista jurídico, más jurídico internacional, desde el punto de vista del derecho europeo. Guerra de Ucrania, las causas. Voy a empezar con una anécdota. Esta es la Universidad Estatal Lingüística de Moscú, una de las más prestigiosas del mundo. Además, bueno, tiene fama porque además todos los espías de la época soviética aprendieron lenguas, idiomas y interpretación en esta universidad. Y como se ve delante, hay un monumento a un soldado soviético que recibe honores continuamente. Estuve en un acto formal hace más de 10 años en esta Universidad Estatal Lingüística de Moscú. Naturalmente es un acto académico donde yo tenía interpretación consecutiva y bueno, me iban traduciendo un poco las cuestiones en ruso que se iban explicando de este acto, y donde éramos invitados y estaba en primera fila. De repente el acto académico se hace un silencio completo en un anfiteatro donde habría pues 500 personas, se hace un silencio absoluto, todo el mundo mira para atrás, y miramos para atrás, se inicia música militar y aparecen dos soldados acompañados de una cohorte académica, dos soldados con las banderas rojas del ejército soviético, al ritmo de la música militar. Se ponen en el escenario, se suben, comienzan a tremolar las banderas rojas con la hoz y el martillo, y comienzan a cantar el himno ruso. Me informan que las banderas que están tremolando eran las del regimiento, que fueron a las que se incorporaron de manera inmediata los profesores y estudiantes de la Universidad Estatal Lingüística de Moscú, cuando los alemanes, porque los alemanes llegaron a los arrabales de Moscú, había que detenerlos. Una unidad militar se paró en la universidad, reclutó allí a todos los hombres disponibles, que marcharon al frente, y en los siguientes días pues fueron diezmados y murieron la inmensa mayoría de los estudiantes y profesores defendiendo Moscú. Portaban esa bandera, y esa bandera la estaban tremolando en el acto académico con dos soldados uniformados cantando el himno ruso, todo el anfiteatro. Realmente una sensación de emotividad a flor de piel, personas llorando, yo veía llorando, de emoción al ver las banderas que llevaban con la hoz y el martillo, estoy hablando de hace unos años, que llevaban los soldados que venían de la Universidad Lingüística de Moscú. Con esto comprendí muchas cosas, comprendí cómo el sentimiento nacional ruso es un continuum desde hace pues quizás siglos, que asumen como propio la bandera de la hoz y el martillo, que estaban orgullosos de sus caídos y le rinden homenaje en los actos académicos más formales, donde están los miembros del ejército. No quiero pensar qué pasaría si en España pues a alguien se le ocurre poner soldados, pues claro, habría muchas diferencias, desde el himno, que no tiene letra, en fin, no sabríamos qué bandera poner, ni habría un sentimiento de esa unidad y esa continuidad. Pero es muy relevante porque en el ámbito académico, en las élites académicas, se tiene también esa percepción de haber sido, de ser una gran potencia hegemónica, y que, bueno, que ha sido relegada, pero están ahí y se mantiene toda esa tradición que se trae hacia el presente. No quiere decir que esa sea la causa, pero sí es bueno tener en mente ese sentimiento nacional tan profundo del pueblo ruso. Perdón, porque... Sí, ahora sí. Perdón, sí, entonces, bueno, tenemos ahora pues la omnipresencia del dirigente que ha sido jefe de Estado, jefe de gobierno, que lleva muchos años y parece que quiere seguir muchos más, del presidente Vladimir Putin, que parece que ha tomado personalmente, que fue personalmente quien tomó la decisión final de invadir el 24 de febrero de 2022 Ucrania. Ya lo había hecho en el año 2014, ¿no? Con la ocupación de Crimea, y después posteriormente con la penetración y el apoyo a los separatistas del Donbass, ¿no?
Bueno, los hechos bélicos no vamos a relatarlos, sabemos que hay una invasión fortísima por parte de la Federación Rusa, aunque anunció que no iba a cometer una invasión, pero bueno, hubo una amenaza de uso de fuerza que después se concretó. Ya sabemos que, bueno, el plan A, que era la ocupación, como esto lo vemos todos los días, no hace falta detallarlo, pero sabemos que el plan A era en pocos días hacer caer en esa operación militar especial el régimen completo de Ucrania. No se consiguió, se desvía la operación hacia la zona este y hoy continúa con una contraofensiva que parece estable y parece, gracias al apoyo estadounidense y de Occidente, pues parece que pues, está haciendo retroceder al ejército ruso. Y ya sabemos que se han producido además pues, otras cuestiones como el reclutamiento obligatorio de varones hasta los 35 años. No vamos a entrar en los hechos militares, sabemos que para Rusia, pues Ucrania, Bielorrusia forman una especie de colchón, una especie de sitio de seguridad esencial para la Federación Rusa. Y bueno, el tratamiento recibido desde el final de la Guerra Fría, la consideración de que la no consideración de Rusia en su dignidad, o ellos lo han percibido así, en el tratamiento que recibieron de Occidente, la progresiva incorporación de los países del este a la OTAN, en fin, ha hecho una percepción de inseguridad por parte de la Federación Rusa que le ha llevado a esta medida extrema, que realmente pues, es una situación deplorable, ¿no? Ya vemos que además se ha anexionado algo realmente pues, prohibido, sin valor jurídico, varias regiones de otro país ocupadas militarmente, en parte, ni siquiera completamente, pero en parte, ¿no? Es una situación de las más delicadas y peligrosas que se pueden vivir y que estamos viviendo actualmente. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias? No podemos detenernos mucho más en esto, pero sí ver algunas de las consecuencias en el orden internacional. Después veremos consecuencias en el orden europeo. Intentaremos apuntar algunas ideas sobre las consecuencias para España. Algunas ideas, tampoco tenemos mucho tiempo, pero en cuanto a los principios básicos del ordenamiento internacional, bueno, los principios básicos sabemos que nuestro sistema de gobernanza mundial fue establecido después de la Segunda Guerra Mundial. A los alumnos de Derecho Internacional les insistimos en este final de la Segunda Guerra Mundial como el comienzo de la era actual. Las grandes reglas, las reglas de juego, los principios básicos de comportamiento de los estados, de la sociedad internacional, son de 1945, las instituciones son de 1945, las Naciones Unidas, otros organismos, la FAO, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, el Fondo Monetario Internacional, todo es de esa época. Durante la guerra, las Naciones Unidas contra el eje, las Naciones Unidas crearon la Organización de las Naciones Unidas y decidieron pues el funcionamiento de cómo iba a ser el mundo futuro con unas reglas de juego que hoy naturalmente están pues obsoletas. No se reguló bien el tema de los derechos humanos, no se reguló nada de las cuestiones medioambientales, el sistema no es representativo, en fin, hay una serie de principios básicos que están obsoletos. Pero en cualquier caso es el sistema jurídico que tenemos, el sistema jurídico institucional de gobernanza que tenemos en las relaciones internacionales. Durante mucho tiempo estuvo bloqueado por la Guerra Fría, porque claro está, los bloques antagónicos impidieron el normal funcionamiento de la ONU. Pondré un ejemplo. En 1945 se decidió crear un ejército de Naciones Unidas. Esto no se llevó a cabo porque sencillamente dentro de los 5 miembros permanentes, pues 2 eran comunistas y otros 3 eran capitalistas o eran del mundo libre, y no se bloqueó el sistema. Hubo que adoptar medidas de operaciones puntuales, los cascos azules, para un caso concreto. No hay un ejército permanente como se había previsto, no pudo funcionar. Después de la Guerra Fría entramos en la posguerra fría con el gran hegemón estadounidense y bueno, pues hoy el mundo ha cambiado mucho, ya tenemos otros países que aspiran,
a tener un rol predominante, especialmente en el caso de China. Desde 1990 estamos en la posguerra fría y ahora en los últimos años se estaba hablando de un nuevo periodo que no tenía todavía título, que era la posguerra fría. Esto se escribía así, la posguerra. Estamos en la posguerra fría y parece que esto de la guerra de Ucrania puede inclinar, decantar hacia un nuevo modelo, un nuevo mundo. Parece que unas nuevas reglas de juego parece que pueden alumbrarse. Vamos a ver cómo termina esta historia. Desde luego, los principios, las Naciones Unidas, que fueron, aquí está la sede, por ejemplo, en Ginebra, aglutinar a todos los países, no han evitado guerras, pero yo creo que sí han tenido en su haber el haber evitado una guerra, una confrontación generalizada, como hemos conocido antes. El único sistema que hay para encontrarnos todos, para discutir, para cooperar, es este de las Naciones Unidas, todo el sistema. Pero claro, las reglas de juego han sido violadas de una forma brutal, frontal, por un miembro fundador. Bueno, el miembro fundador era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero el escaño en el Consejo de Seguridad fue ocupado por la Federación Rusa, por un miembro fundador que sucedió a la Unión Soviética, por un miembro fundador, con una guerra de agresión. Es decir, los principios básicos, la carta, el tratado que crea la ONU comienza con unos principios básicos. Bueno, pues prácticamente todos han sido violados frontalmente por parte de la Federación Rusa. Estamos ante una guerra de agresión, se ha hecho ciberataques generalizados, que no es un uso militar, pero tiene su equivalente a una agresión. Se ha atentado contra la soberanía, la integridad territorial, se ha despedazado un Estado soberano, se ha atentado contra, ha habido injerencia, se ha usado fuerza armada, en fin. En 1945 conseguimos que por lo menos la humanidad reconociera por vez primera que no se podía usar fuerza armada en las relaciones internacionales. Antes no estaba en ningún tratado, en ningún principio. A partir de 1945 esto estaba así, solamente en legítima defensa, y solamente si el Consejo de Seguridad lo decidía podía usarse fuerza armada en las relaciones internacionales. Bien, tenemos un uso directo de fuerza armada, aunque claro, la Federación Rusa ha argumentado jurídicamente, porque aquí todo el mundo argumenta jurídicamente que no se trata de un uso unilateral primero de fuerza armada, sino que la Federación Rusa, el día que lleva a cabo la agresión, señala al secretario general de la ONU que están actuando en legítima defensa. Es decir, que aunque por supuesto es inconcebible porque no se da la circunstancia de legítima defensa, no ha sido agredido por Ucrania Rusia previamente, no hay proporcionalidad, en fin, no se dan los requisitos de legítima defensa como se conocen en derecho penal español, en cualquier ordenamiento penal interno, o como se conocen en el ámbito internacional. Pero lo argumenta, da un argumento jurídico, y además dice que la fundamentación de la legítima defensa principal es que Ucrania actuó cometiendo genocidio, que es un delito creado después de la Segunda Guerra Mundial mediante un tratado, el Tratado de Prevención del Crimen de Genocidio, y que, bueno, la Federación Rusa desde luego no ha dado pruebas de que se cometiera este crimen. Es un crimen además difícilmente tipificable, difícilmente que se reúnan los requisitos, porque tienen que darse circunstancias de querer exterminar, eliminar una raza por algún motivo de minoría, por algún motivo religioso, racial. Se dan una serie de requisitos y realmente en Europa lo hemos tenido en la Segunda Guerra Mundial, desgraciadamente, y después lo tuvimos en Yugoslavia, cuando se cometieron los crímenes en Srebrenica, donde los más de 8.000 varones de una ciudad, por el hecho de ser musulmanes, fueron llevados, estaban protegidos por Naciones Unidas, pero las fuerzas serbias no atendieron esto, los llevaron fuera de la ciudad y los asesinaron a todos. Esto ha sido calificado por un tribunal internacional como un crimen de genocidio. Bueno, esto no hay ningún... son temas terribles los que estamos hablando, no hay ningún dato, no ha aportado ningún dato Rusia de que hubiera
genocidio. Por lo tanto, los argumentos que se están empleando pues no parecen que sean desde luego razonables. ¿Qué consecuencias hay en el plano de las relaciones internacionales, en derecho internacional? Bueno, en relaciones internacionales parece claro que es un conflicto muy grave, pero focalizado en Europa. Estamos hablando de un movimiento tectónico de desplazamiento del eje al Indo-Pacífico, y estamos hablando de un movimiento que ya prácticamente pues nos lleva a una confrontación China, Estados Unidos, el hegemón en retirada y el hegemón naciente, centrado en este espacio Indo-Pacífico. Por lo tanto, desde el punto de vista de las relaciones internacionales influye, pero es una guerra localizada entre una potencia en decadencia, como puede ser Rusia, y un país europeo que no es la Unión Europea. Pero bueno, recordemos solo que la India tiene 1.400 millones de personas, 1.400 millones de personas. Rusia tiene 144, China tiene 1.450, Indonesia tiene casi 300 millones de personas. En fin, estamos hablando que un tercio de la población del planeta está concentrada en esta zona de Indo-Pacífico, y que, bueno, pues este desplazamiento nos lleva a tener otras reglas, otros principios de comportamiento en las relaciones internacionales, por apuntar algunas cosas. El papel de las Naciones Unidas. Bueno, aquí tenemos unas instituciones, pero no pueden funcionar precisamente porque en el origen pues están planteadas de esta manera. Aquí tenemos el Consejo de Seguridad o la Asamblea General de la ONU, el Consejo de Seguridad, aquí tenemos los 5 miembros permanentes, hay otros que son elegidos por distintas regiones, no vamos a entrar en eso, pero hay 5 miembros que son los ganadores de la Guerra Mundial y que hoy pues no son representativos del mundo, de la sociedad internacional. Parece que hay algunos, se habla desde hace mucho tiempo de la reforma del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que siempre tiene el obstáculo del derecho de veto. Parece que hay movimientos ahora, estamos ahora en un momento que quizás tanto Rusia como Estados Unidos y otros países tengan interés en modificar esa composición, dando entrada, por ejemplo, a un gran país de esta zona, como puede ser la India, como puede ser Nigeria, como puede ser Brasil, algunos países, o la Unión Europea, en cuanto... en fin, esto es difícil, pero parece que se están dando por vez primera pasos reales para alterar esto. De todas formas, todos los intentos de condena de esta situación pues no han podido prosperar por el veto de la Federación Rusa, y se ha utilizado, la Asamblea General de la ONU, donde están todos los estados, casi 200, y donde se adoptan decisiones que tienen mucha relevancia, pero normalmente no son decisiones obligatorias. Tenemos aquí pues una representación, y además hubo una condena masiva por parte de la inmensa mayoría de los estados de la agresión rusa, lo cual nos da una idea de la opinión jurídica de la sociedad internacional, que es claramente contraria a esta actuación. Tenemos un papel de la ONU, sí, pero no es suficientemente ejecutivo, no da cumplimiento a las obligaciones, se bloquea en el Consejo de Seguridad. Realmente la ONU sí está teniendo un papel relevante, pero en situaciones post-conflicto. ¿Quién está cuando ocurre un conflicto? Pues está el ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, está la Organización Mundial de las Migraciones, están organismos, la FAO, la Organización para la Alimentación y la Agricultura, para ayudar en situaciones de desastre, y parece que ese sistema funciona. Pero claro, la prevención de situaciones como esta es lo que preocupa más, la escasa ejemplaridad. Crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad es otro de los grandes temas que se están planteando. Desde hace más de un siglo se está regulando, en 1907 y después en 1949, 1977, diversos tratados, lo que se conoce como el ius in bello. Sé que es una contradicción, pero es una manera de regular
evitar los sufrimientos innecesarios durante operaciones militares, ¿no? El derecho internacional humanitario, una serie de reglas, y bueno, pues hay crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, por ejemplo, que se pueden producir. Crímenes de guerra, pensemos, por ejemplo, pues en el asesinato de prisioneros de guerra, que durante la Segunda Guerra Mundial pues se acometió por la Alemania nazi. También lo cometieron los países occidentales, pero puntualmente en alguna ocasión. Eso es un crimen de guerra. El exterminio o la aniquilación de la población civil, un crimen de lesa humanidad, someter a esclavitud, llevar a población a otros territorios, son crímenes contra la humanidad, o el crimen de genocidio, que como digo, pues se reguló posteriormente. ¿Cómo podemos enjuiciar estos casos? Bueno, ¿qué es lo que tenemos? Ahí está el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya. Hay otros tribunales, sí, tribunales internos. Parece que en Ucrania ya se están dando juicios y hay condenas ya de soldados, de oficiales del ejército ruso, que se ha demostrado que han cometido crímenes de guerra que están tipificados en el Código Penal ucraniano. Tribunales internacionales, ¿cómo podemos perseguir lo que ha ocurrido, lo que puede ocurrir? Tenemos hoy mismo pues el bombardeo masivo, que probablemente es un crimen contra la humanidad, un bombardeo masivo de ciudades, que no son objetivos militares, hoy mismo en varias ciudades, como un acto de represalia, pero hay otros crímenes que se han producido, como se ha descubierto el asesinato de civiles desarmados en diversos puntos cuando ha ido recuperando terreno las fuerzas ucranianas. ¿Cómo podemos enjuiciar esto? Bien, tenemos el Tribunal Penal Internacional, que también está en La Haya. Hay un fiscal. ¿El fiscal ha abierto diligencias? Sí. ¿Ha habido investigaciones? Sí. Lleva ya 8 meses con investigaciones sobre si se han cometido crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad. Tenemos datos, parece que se pueden adoptar próximamente autos de imputación de determinados mandos militares rusos. Por cierto, que está en tela de juicio que también los ucranianos han cometido crímenes de guerra en mucha menor medida, ¿no? Pero parece que esto está ahí. Parece que el tribunal fiscal podría hacerlo. Problema: ni Rusia ni Ucrania han aceptado la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional, aunque en el año 14 Ucrania admitió la jurisdicción contra el ejército ruso por la ocupación de Crimea. Bueno, es discutible esto, si el Tribunal Penal podría iniciar acciones. En cualquier caso, necesitaría tener a los presos delante para poder abrir el juicio, porque no conoce los juicios en rebeldía. No se puede hacer juicio en rebeldía porque no tienen que estar presentes para iniciar el juicio. Y esto va a ser difícil que la Federación Rusa entregue a oficiales intermedios que han participado en asesinatos, en crímenes de guerra. Va a ser muy difícil. ¿Qué otra solución? Bueno, el Consejo de Seguridad adoptó el Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia. Lo creó el Consejo de Seguridad. Pero claro, es que en el Consejo de Seguridad está Rusia, entonces difícilmente va a crear un tribunal en esta situación. En fin, es un tema discutible y debatible. Armamento nuclear. Este es un tema delicado, pero bueno, porque siempre nos hemos centrado. Este es el Tribunal Internacional de Justicia. La sala de vistas, que es extraordinaria, fue creado en 1911, me parece. Tenemos actualmente un asunto ante el Tribunal Internacional de Justicia que es de interés. Como Rusia alegó que se había producido genocidio, astutamente o ladinamente Ucrania introdujo una demanda ante el Tribunal Internacional de Justicia diciendo: de la Convención del Genocidio del 48, Rusia y yo somos parte. Rusia está diciendo que se ha cometido genocidio. Queremos que se interprete lo que es genocidio y si
Rusia está cometiendo genocidio, que se adopten medidas preliminares. Se han adoptado medidas provisionales pidiendo que cesen las actividades militares. Naturalmente Rusia no está haciendo caso de esto. Quiere decir que hay alguna vertiente judicial de interés ya en marcha. Bien, las armas nucleares. Diferencia armas nucleares estratégicas, armas nucleares tácticas, que son de más reducido alcance y que, bueno, pues tienen un efecto menor. Durante la Guerra Fría lo que se hablaba eran guerras, en caso de guerra, la doctrina militar, sé que suena un poco extraño, pero era la destrucción mutua asegurada, era el sistema de disuasión. No comiences tú, Moscú, la guerra, porque si tú le das al botón, yo me voy a dar cuenta de que has apretado el botón y voy a darle a mi botón al mismo tiempo, entonces tú vas a destruir Nueva York, Washington, absolutamente en los siguientes 30 minutos, pero en los siguientes 35 minutos va a desaparecer Moscú, San Petersburgo, todo lo que exista de grandes ciudades. Entonces, destrucción mutua asegurada, una especie de equilibrio del terror que fue llamado, ¿no? Desde la crisis de los misiles, pues sabemos que esto pues, podía haber ocurrido con armas nucleares estratégicas de largo alcance y con objetivos a distancia de otros países. En algún momento se planteó el tema de las armas tácticas, no utilizar una gran deflagración. En el caso de Hiroshima, un poco más de 100.000 personas murieron en las primeras horas, nada más. En el caso de Hiroshima, en Nagasaki, el 6 de agosto en Hiroshima, 9 de agosto en Nagasaki, murieron más de 100.000 personas el 6 de agosto en pocas horas. Más después las consecuencias, claro, que tuvo en cientos de miles de personas a lo largo de generaciones, ¿no? No utilizar un arma de este calibre, sino un arma más reducida. Desgraciadamente se está introduciendo en el discurso, en los términos periodísticos, el presidente ruso lo utiliza como amenaza, se está introduciendo en el lenguaje la posibilidad, en el discurso, la posibilidad de que utilicen armas tácticas. Sin embargo, en fin, yo por lo que sé de esto, me parece que los analistas esto lo tienen bastante alejado en el tiempo. Si quieren podemos hablar posteriormente o debatirlo de este tema de las armas nucleares tácticas, que parece que no es que se pueda utilizar un arma, una bomba pequeña, reducida, un conflicto, pues habría que utilizar cientos de armas nucleares tácticas para tener alguna efectividad militar. Una división, un arma, una bomba no le hace nada, o le hace muy poco, además puede herir a tus propios soldados. En fin, es muy discutible que esto pueda ser realista o probable a corto plazo. Otra cosa son los sistemas de defensa colectiva, donde Finlandia y Suecia pues, se han unido a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y también pues, tenemos Ucrania, que ha solicitado la adhesión. Esto lo veo bastante difícil, ¿no?, que pueda ocurrir. En el orden europeo, otro apartado, en el orden europeo, bueno, la respuesta de la Unión Europea ha sido muy contundente, sobre todo en medidas económicas contra los bancos, visados, comercio, exportaciones, prohibido entrar en puertos a buques de bandera rusa, prohibido comerciar. Poco a poco, a lo largo de cada mes, prácticamente se ha adoptado una serie de medidas que han sido muy contundentes y que están teniendo unas consecuencias devastadoras en la economía a medio y largo plazo, en la economía rusa, que también tiene unas consecuencias para nosotros. Me centraré en algunos de los temas principales. En el orden europeo, lo más relevante, la expulsión de Rusia del Consejo de Europa. El Consejo de Europa, hay que recordar que es una organización diferente de la Unión Europea, que tiene el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos pues, controlaba la actuación de Rusia en materia de derechos humanos. Al irse, pues, por ejemplo, pues dejamos sin protección, al irse ellos, se han retirado, pues se les ha expulsado también, pues se quedan sin protección 140 o 150 millones de rusos que antes por lo menos tenían la garantía de un tribunal con sede en Estrasburgo,
de garantía de acceso directo de particulares contra el Estado, ¿no? Es la primera vez que ha habido una reacción por parte de Europa, y es la primera vez que se adopta un fondo específico militar para ayuda militar. No hay una intervención directa, pero ya se está hablando de se va a crear una misión militar europea de entrenamiento, lo cual quiere decir que la Unión Europea piensa que esto va a largo plazo, si vamos a entrenar, pero no hay una participación directa. Quizás es una consecuencia de la amenaza nuclear rusa. No ha habido una intervención directa. Una consecuencia en favor de Rusia es que los Estados europeos no han pisado militarmente el territorio ucraniano, ni no han, por ejemplo, limitado el sobrevuelo de aeronaves, ¿no?, del ejército ruso en Ucrania, ¿no?, que hubiera llevado a una implicación directa. Las consecuencias, pues quizás yo creo que sería el tema energético. Podríamos hablar de este tema, pero el tema energético, donde claramente nosotros, bueno, somos muy pocos dependientes. Teníamos proveniente de Argelia, la vía de Cádiz, esta de aquí, que iba por Tánger, la vía que llegaba a Cádiz, que la cortó Argelia, pero quedaba la de Almería, y bueno, pues por ahí nos sigue llegando, aunque nos ha provocado un problema ahora la situación con Marruecos, ¿no? Bueno, pero el gran es el acceso del gas ruso a Europa y la alta dependencia que tienen países como Italia o como Alemania del gas ruso, ¿no? Yo creo que aquí es un tema mayor, estratégico, donde, bueno, vamos a ver estas navidades cómo se plantean, pero se están adoptando ya medidas muy severas por parte de los gobiernos europeos respecto al uso de calefacción, electricidad, en fin, en todos los estados, también en el nuestro, pero con mayor medida en otros estados. Hay otra decisión importante. Ha habido 7,6 millones, van por 7,6 millones de refugiados, que se dice pronto, que han salido de Ucrania. Normalmente pues se suele criticar la Unión Europea, España. Hay que ver, cuando vinieron los sirios no se les abrieron las puertas, no se recibió con los brazos abiertos. En cambio, en el caso de Ucrania sí. ¿Por qué? Porque son rubios, tienen la piel clara. En fin, yo creo que este tema no es tan simple como podemos entrar en el debate, si se quiere, más tarde. En cuanto a las sanciones, pues ya hemos visto que hay alguna que puede ser discutible. Se ha suprimido, ya en la televisión no se puede coger. RT, Russia Today, que emitía en español, en un español muchas veces con acento latinoamericano, pero en español, y que transmitía su propio relato de su propia historia, su propia agenda de noticias, ¿no? Ya no se puede ver, se ha suprimido. Esto es un debate, si es lícito suprimir libertad de expresión en aras de esta cuestión que tenemos. Lo más relevante, como digo, es, por ir rápido, creo, en mi opinión, que se ha declarado en junio a Moldavia y a Ucrania país candidato. No creo que vayan a entrar ahora, por supuesto, pero el hecho de ser país candidato a ser miembro de la Unión Europea es un espaldarazo político extraordinario. No sé si complica las cosas o quizás las simplifica, en el sentido de que puede que alguna vía de conexión con Europa sea una de las posibles soluciones, a cambio de otras cosas. En fin, puede que... Pero el hecho es que ya está ahí, le hemos dado el respaldo absolutamente, y especialmente con los refugiados. Y bueno, pues hay que mencionar que en Praga hace unos días se ha iniciado la llamada Comunidad Política Europea, iniciativa de Macron, del presidente, el jefe de Estado francés, y donde tenemos pues ahí a los 27 estados, pero hay también de la Unión Europea, pero están también los británicos, que, en fin, están felices de poder encontrar un sitio en el que reunirse y poder hablar y tomar decisiones, bueno, que no tienen formalmente fuerza, no es una organización internacional, pero comienzan a dar una cierta idea de comunidad política europea, donde está también Turquía, que no va a entrar, aunque es país candidato, pero no va a entrar. En fin, hay algunas y muy interesantes avances en el plano europeo.
Por ejemplo, aquí tenemos, en este caso, en el ámbito europeo, por unanimidad, que ya es, todos los estados dieron protección temporal. Eso significa que es un coste para todos los estados el asumir la presencia, la protección de personas que huyen de la guerra. Se ha dado con gran generosidad por parte europea y por parte de España. Una decisión que estaba moribunda, que del año 2001, que normas mínimas para protección temporal en caso de afluencia masiva. No se aplicó en el caso de Siria, en otros casos, pero sí se ha aplicado aquí, y se ha, con gran generosidad, como digo, ¿no? Incluso, bueno, se propugna el reconocimiento de cualificaciones de las personas que huyen de la invasión de Rusia, ¿no? Nosotros, por ejemplo, pues tenemos en la universidad, en nuestro área de Derecho Internacional, tenemos una profesora titular de la Universidad de Odessa, que huyó el día siguiente de la guerra y que pidió aquí en Cádiz protección temporal, le fue concedida inmediatamente, con permiso para trabajar en una situación de legalidad, inmediatamente, en pocos días. Y bueno, pues vamos a intentar, nos está ayudando con clases en inglés, y quisiéramos, pues, manifestar nuestro apoyo. La universidad tiene además estudiantes ucranianos también, y le están dando también una cierta ayuda, ¿no? España, ¿qué es lo que tenemos para España? Hombre, el tema del Sáhara, pues hay claves de interpretación que tienen que ver con la guerra de Ucrania, el cambio que ha hecho el gobierno con relación al reconocimiento, a la posición española de que el Sáhara debe formar parte del territorio soberano de Marruecos bajo forma autónoma, pues ha roto casi 46 años de posición neutral. Nos ha llevado a un enfrentamiento o Argelia más bien se ha enfrentado a España con este tema, y tenemos una caída de las exportaciones, tenemos un enfrentamiento en el Magreb, donde al tomar parte en un sitio donde había una gran rivalidad, pues realmente hemos provocado una gran situación conflictual con Argelia, ¿no? Por la decisión. Tenemos el tema del gas, aunque no somos tan dependientes. Bueno, como digo, la declaración de la Asociación de Profesores de Derecho Internacional claramente establece que la decisión adoptada por España pues es contraria al derecho internacional. Y después quería resaltar que nuestra reacción ha sido rapidísima. Es que tenemos esta página web del Ministerio en ucraniano. Ya a las pocas semanas ya teníamos una web en ucraniano para explicarle a los ucranianos que son bienvenidos aquí, cuáles son los trámites, y tenemos, ahí no se ven muy bien las cifras, pero es bastante importante nuestra Spain. Ahí tenemos a fecha de octubre, creo que esto es de octubre, lo he sacado de octubre, 145.000, que no está mal. Teníamos 110.000, 120.000 ya residentes ucranianos, y en estos meses 145.000, con lo cual se va a convertir en una minoría, bueno, el 250.000 de personas. Otros países, por ejemplo, Italia tiene 157.000 con una mayor tradición, pero por ejemplo tenemos más que Francia, ¿no? Me parece recordar, Francia tiene 105.000, ¿no? Quien más tiene es Polonia, creo recordar. Alemania. 442.000, lógicamente, ¿no? Y Polonia creo que... República Checa. Sí, pero 900.000, sí, casi 1 millón. Bueno, pues realmente es una situación en la que nosotros también estamos aportando con gran... Hay órdenes del Ministerio de la Presidencia para el reconocimiento de protección temporal. Hemos ido muy rápido y hemos ayudado mucho en esto desde un punto de vista político institucional. El gobierno aquí pues se ha volcado realmente para acoger a estas personas, ¿no? No vamos a decir todas las actuaciones que ha habido para el desarrollo de esta normativa europea y dar acogida a los refugiados de forma inmediata y plena, ¿no? Bueno, como digo, este es el Ministerio de Inclusión Social, Seguridad y Migraciones, también está en ucraniano, vamos.
hemos tenido ahí mucha rapidez en esto. Contrasta con datos, bueno, ya se habían dado 40.000 en pocos meses, en abril, 138.000 nos dice el propio Ministerio del Interior en agosto, que se le había dado protección temporal, y contrasta con que en los últimos 10 años esta noticia de 2021 se había denegado, ¿no?, a ucranianos esta situación. Por lo tanto, hemos hecho un gran esfuerzo y hemos hecho una gran mejora en este sentido. Yo era lo que tenía apuntado para comentar de las principales implicaciones. Estamos en el comienzo de algo que no sabemos cómo va a terminar realmente, pero parece que todo el mundo considera que estamos en una situación que va a decantar buena parte de los principios de este nuevo periodo que antes se llamaba posguerra fría, y ahora claramente pues estamos en un mundo pues muy diferente de la posguerra fría, con mucho más inestable, con menos certezas y menos certidumbres en las relaciones internacionales, más amenazas y bueno, y por lo que hace a la Unión Europea, con mayor conciencia de que debemos actuar conjuntamente, y España particularmente concertada y conjuntamente con la Unión Europea, porque si no, nuestros 500 millones de personas que somos juntos, la Unión Europea, pues no van a tener relevancia país por país en este nuevo orden. Quizás es la última oportunidad para Europa de tener un papel importante. Quedo a su disposición y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alejandro, por la magnífica conferencia que nos has brindado. Desde un principio, bueno, pues Alejandro manifestó su buena disposición para estar esta tarde con nosotros. Él mismo ha querido dar la palabra, creo entender, pues si alguna persona tiene algún comentario o algo que preguntarle, alguna cuestión que quiera que le aclare, pues ahora sería el momento. Sí. Don Luis. Quiero darte la enhorabuena porque ha sido una conferencia magnífica. Y hay dos dudas solamente de lo que has planteado. Uno da el papel de Alemania. Me he quedado con la duda de si Alemania de verdad está implicada, de verdad, en todo lo que se refiere a Ucrania. Quizás por su dependencia tan fuerte del gas ruso, parece que haya habido como un papel un poco más secundario, como más remolón, por decirlo de alguna manera, con respecto a Ucrania. Y una segunda pregunta es, ¿se puede decir de verdad que ha habido respeto de la Unión? O sea, Rusia ha sido un gran imperio, y eso es una de las cosas que más lamentan ellos con la ruptura del imperio soviético. ¿No podría haber habido algún tipo más de consideración, por decirlo de alguna manera, de la Unión Europea y de Estados Unidos hacia esa posición que ha tenido Rusia en los años pasados? Sí. Muchas gracias. Nuestro catedrático de Derecho Civil nos pregunta una serie de cuestiones, plantea unas cuestiones muy interesantes. Claro, aquí tenemos el cambio de la Alemania de Merkel a la Alemania actual, con el actual gobierno, Scholz. Es un papel más... bueno, yo creo que no, que ha sido... que ha querido, y sin eso no hubiera sido posible, el acoger a los refugiados. Ha tenido la voluntad de acoger y ha luchado por ello. Yo creo que quizás con menos claridad en el ámbito de la crisis de Siria de 2015-2016, tras unos primeros momentos de vacilación, dijo: sois todos bienvenidos, esperamos con los brazos abiertos, dijo la canciller Merkel, que hizo cambiar el panorama en Europa sobre la recepción de los refugiados. Pero en este caso, aunque no se ha dicho así, yo creo que sí, y de hecho ahora está propugnando, Alemania es de los que propugna la cuestión de dar el mismo estatuto a los varones conscriptos que tienen la obligación, que son llamados a filas y que están huyendo por decenas de miles y es de esta opinión, ¿no? Por cierto, nuestro país también, pero hay otros países que no comparten este dato.
esta posición. O sea que yo creo que sí, aunque no con la claridad o con de forma tan explícita como con el anterior gobierno alemán. Yo creo que sí, que la segunda pregunta, hemos perdido la gran oportunidad cuando cae se desintegra la Unión Soviética y se descompone, realmente no se le dio un papel digno por parte, porque el alma rusa es también un alma europea, es también, no digo, o sea, que es un continente, ¿no? Pero euroasiático, pero el alma es también europea, y yo creo que aquí no se le trató con la dignidad. Es un resquemor que arrastra el presidente Putin con relación al presidente Yeltsin y cómo se dejó engañar cuando Estados Unidos reafirmó, parece que no hay nada escrito, pero se dijo verbalmente, el compromiso de que la OTAN no se ampliaría a los países del este. Parece que ahí no se tuvo en cuenta como un socio del calibre que había tenido en el mundo bipolar, como un hegemón de la mitad del mundo, ¿no? Y aquí, bueno, pues la Unión Europea igualmente titubeó, también se dio el apoyo cuando hubo una reacción, el Euromaidán, la revolución en Ucrania. El apoyo que se dio, se prometió demasiado a Ucrania, no se tuvo en cuenta las percepciones de seguridad, porque claro, en un mundo donde el sistema de seguridad colectiva está bloqueado por el Consejo de Seguridad de la ONU, son muy importantes las percepciones objetivas de cuándo se comete una invasión, cuándo hay un conflicto, una amenaza a un conflicto, pero el órgano que lo debe hacer está bloqueado. Por lo tanto, los países en estos casos tienen percepciones individuales de seguridad que les llevan quizás a equivocarse, a tomar datos equivocados o a tomar pasos equivocados, como creo que ha ocurrido en este caso. Una ansia de seguridad, vienen a por nosotros, vienen a eliminar a Rusia de la faz del mundo civilizado, debemos defendernos, Ucrania, ¿no? Entonces yo creo que aquí, yo creo que se perdió la gran oportunidad. No obstante, creo que hay posibilidades, y así lo espero, de que abramos la vía de comunicación con los rusos. Especialmente considero que es un error el anular cualquier posibilidad de comunicación y de cooperación con las universidades rusas, ¿no? Estamos ahora imposibilitados de cualquier cuestión. Tenemos aquí además a alguien tenemos a Salvador Luna, que ha estado estudiando además este tema de la cooperación con Unión Europea-Rusia, y hay posibilidades y hay vías para recuperar este alma europea que yo creo que tiene Rusia, ¿no? Y yo, pues, la verdad es que muchas veces me acuerdo de esta anécdota con la que he comenzado, cuando pienso en los tantos jóvenes rusos y ucranianos, ¿no?, que están muriendo inútilmente por docenas de miles. Y me acuerdo de esta escena de un pueblo orgulloso, y que hay que tratarlo con un respeto que quizás no se ha tenido en esta época loca de la posguerra fría, me parece. Muy bien, muchas gracias. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta? Diego. Sí, muchas gracias, Alejandro, por tu exposición. Yo creo que socialmente estamos muy necesitados de análisis de este tipo, entre tanta noticia periodística, y análisis de este tipo y de décadas es bastante oportuno, me parece bastante oportuno. La pregunta va un poco, lo has dejado caer varias veces, la incertidumbre de lo que se va a producir a partir de aquí y tal. Hace 30 o 40 años estaba un poco de moda lo de las identidades postnacionales, se puso en Alemania un poquito, más que nada a nivel teórico, ¿no?, fundamentalmente y tal. Cara al futuro, cara a lo que viene, empezaste la conferencia muy bien con ese sentimiento nacional, ¿no?, ese sentimiento propiamente nacionalista ruso. En ese juego, en ese contrapeso entre las identidades nacionales y lo que está por venir por nacional, está claro que Europa tiene que buscar eso, evidentemente. ¿Qué futuro le auguras un poco a esas relaciones internacionales que superan un poco las identidades nacionales? Es decir, estamos viendo nuestro ángulo desde aquí, no conocemos tampoco el ángulo, estamos viendo el ángulo de los americanos, de los europeos, pero no conocemos lo que piensan los africanos, sabemos muy poco la percepción que están teniendo los africanos, por ejemplo, de esto, ¿no? Pero cara al futuro, ¿cómo se ve
ese equilibrio, ese contrapeso que hace lo postnacional con los nacionalismos que son en el fondo la raíz de todas las guerras, ¿no? Sí, bueno, lo malo es que estamos viviendo en todo el mundo un ascenso de los populismos y de la afirmación nacional como métodos explicativos simples de realidades muy complejas. Por limitarme a un ejemplo, el Reino Unido con el Brexit, sí, no. Entrar dentro o fuera, sí, no. Respuesta muy simple a una realidad complejísima y donde además todo se tergiversó y se utilizaron los... quiero decir que estamos en un momento difícil para eso. Y difícil para Europa también en el sentido de que la identidad europea es una identidad racional. Tenemos una identidad común, una cultura común, pero la construcción europea es una construcción racional. Y no tiene ese corazón ardiente, sentimiento, al ver la bandera europea. O sea, se puede tener al ver la bandera francesa, los franceses, o al ver la bandera española, pero no se tiene... entonces es una construcción racional y esto lo hace complicado. Por lo tanto, es más necesario todavía el tener un relato común para todos los europeos en este tiempo. Yo lo único que puedo decir es que tenemos todos que ser conscientes de que ante respuestas simples, ante populismos de este tipo, lo único que nos queda es argumentar, funcionamiento democrático, es lo que debemos defender, nuestros valores, pero hay que defenderlos día a día, ¿no? Pero me temo que el mundo va por las vías en todos sitios, lo estamos viendo en todos los continentes, ¿no? Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Yo quería hacer una pregunta Sí, muy rápida. Manuel. ¿Qué es el papel de China en este conflicto, ¿no? Si China está solamente a sacar tajada, o realmente le va a prestar un apoyo a Rusia como le está prestando Occidente a Ucrania, o qué posición tiene? Bueno, China tiene ya desde hace tiempo un planteamiento a largo plazo. Claro, se lo pueden permitir también porque tienen un régimen comunista en las estructuras políticas, entonces pueden pensar en una política exterior a largo plazo y por eso están comprando desde hace ya muchos lustros tierras en África y en América. Entonces ahora el cambio sí parece que se ha producido en el último periodo de querer afirmativamente tener un rol, como dirían en Latinoamérica, un rol protagónico, ¿no? Un rol protagónico en las relaciones internacionales y ser una potencia que puede incidir. La cuestión es que estos populismos o estos gobiernos, como puede ser el de Rusia o el de China, bueno, en Rusia se ha suprimido toda voz disconforme, por leyes muy severas por ejemplo, con la libertad de expresión. Todos estos regímenes, China, cuando cooperan con estados africanos, ¿de qué vamos nosotros, los europeos? Pues nosotros le pedimos a los africanos que a cambio de cooperación al desarrollo hagan elecciones libres, que le fomentamos el comercio, si las elecciones tienen lugar cada 4 años, es decir, aplicamos cláusula democrática en nuestras relaciones con los rusos y los chinos, particularmente los chinos, el tema de los derechos humanos, en fin, esto es una cosa occidental, ¿no? Entonces es otro planteamiento, jugamos en desventaja con ellos. Yo he leído muy sesudos argumentos diciendo que China indujo a Rusia a esta invasión porque, bueno, pues distrae la atención, ellos tienen su propio afán con respecto a Taiwán, ahí hay un comparativo interesante de lecciones aprendidas y por aprender, pero bueno, distraen a los norteamericanos, a los europeos, y mientras nosotros seguimos nuestra ruta de la seda, nuestra gran política de expansión a lo largo del mundo. Yo, vamos, no soy de las teorías de la conspiración y tal, nunca he sido muy partidario, pero sí creo que apoyaban implícitamente a Rusia y cada vez dan más signos de que no están aprobando. Cuando empezaron a aparecer en Bucha los primeros asesinatos masivos de civiles por parte de soldadesca, no creo que hubiera una orden
en fin, es una característica de funcionamiento del ejército ruso cuando abandona un sitio, en fin, es el no tener un mando directo. No creo que hubiera una orden de asesinato, se produjo por el ejército, por los soldados, pero no creo que hubiera una orden de... Pero bueno, cuando ya empieza a aparecer esto, empezamos a ver a los chinos pues cada vez menos conformes con una violación tan brutal, tan grosera, de brocha gorda, de los principios de convivencia, porque bueno, los africanos no creen mucho, los chinos bueno, pero es que son las reglas básicas y si las violamos, pues yo creo que cada vez hay menor sintonía, diría. Muy bien, pues muchas gracias, Alejandro. Os doy las gracias de nuevo por la magnífica conferencia y por tus intervenciones. También a Juan Manuel por la presentación que ha hecho del ponente. También quiero agradecer la presencia de todos ustedes aquí, del delegado del Gobierno en la Zona Franca, de la directora de la Academia Hispanoamericana, del presidente del Ateneo de Puerto Real, de las autoridades académicas, de los anteriores presidentes del Ateneo. Todavía no hemos terminado la pandemia y, tal como estamos viendo hoy, el horizonte se ha vuelto a oscurecer con una cruenta guerra a nuestras puertas y las consecuencias humanitarias, económicas y sanitarias del conflicto en Ucrania son en estos momentos, y como ha quedado patente esta tarde, incalculables. De nuevo, la sinrazón y la falta de diálogo han traído la destrucción y la muerte a nuestro continente, a Europa. El Ateneo ha mostrado siempre su repulsa a esta contienda desde el primer momento, a esta bárbara y devastadora guerra. Y también hemos sido solidarios con una donación para colaborar en la necesaria ayuda a la población ucraniana. En estos momentos muchas veces se plantea uno cuál es el objetivo de un Ateneo de estas características. Para los que no lo sepan, del segundo Ateneo más antiguo de nuestro país, cuando nace el Ateneo de Cádiz en 1858, no había escolarización, no había Universidad de Cádiz. Hoy tenemos prácticamente una escolarización universal, tenemos a una universidad entre las 1000 mejores del mundo. ¿Cuál es el papel de los Ateneos? ¿Cuál es el papel de nuestro Ateneo? El Ateneo creo que es una institución fundamentalmente portadora de valores cívicos, solidarios y culturales. Y la misión del Ateneo gaditano en nuestros días es eminentemente educativa, canalizadora de cultura y también del reconocimiento con nuestros distintos premios a nuestros conciudadanos. El debate, la discusión sosegada y razonable, creo que son las divisas que deben distinguir a esta institución. Crear espacios de libertad como el de hoy, de pensamiento crítico, sin la rigidez y la premura de la academia, lo hemos visto en una conferencia inaugural donde también hemos debatido, y sin la agresividad del debate político. Para iniciar este curso creo que la palabra que lo puede definir es la palabra ilusión. Encaramos un nuevo curso con ilusión. En él tendremos conferencias, presentaciones de libros, jornadas, debates, Semana de la Ciencia, la última premiada como la mejor labor cultural de los Ateneos en Andalucía. Habrá un homenaje y una exposición a Eduardo Benot, premios, los gaditanos del año, por todos conocidos, los premios a la excelencia académica que damos con la Cátedra Ateneo de la Universidad de Cádiz, el Grabo de Oro. Seguiremos colaborando, creo que deben ser de las pocas instituciones españolas que colabora con la Academia Sueca para presentar candidatos al Nobel de Literatura. En definitiva, ilusión. Y además hoy nada se puede hacer sin sinergias y colaboraciones, no estamos solos. Tenemos que dar agradecimiento a las instituciones que últimamente van colaborando con este Ateneo, con Cajasol, por ejemplo Cajasol o el Cádiz Club de Fútbol, o el excelentísimo Colegio de Médicos de la provincia o la Diputación de Cádiz. Yo espero que se unan a lo largo de este año más instituciones colaboradoras. Sin patrocinio no es posible llevar a cabo una labor de excelencia como es nuestro objetivo, como es nuestra vocación. Y también, evidentemente, agradecer a la Universidad de Cádiz el apoyo que nos presta a través de la ya mencionada Cátedra Ateneo de la Universidad de Cádiz. Queda muy poco por decir, queda por decir que queda inaugurado este curso 2022-2023. Muchas gracias a todos.
Bien, gracias.